por lo cual las autoridades están trabajando en temas de prevención. 7:46. 7:46. En este su espacio Voces y Opiniones ya está con nosotros nuestro invitado de la mañana. Se trata del doctor Byron San Miguel, quien es experto en seguridad. Vamos a dialogar de uno de los temas que la semana pasada dio de qué hablar y todavía sigue dando de qué hablar respecto a la cooperación de fuerzas especiales internacionales en la lucha contra el crimen organizado. Doctor Byron San Miguel, bienvenido a su espacio de la 96.9 FM. Buenos días, estoy a las órdenes para todos los oyentes de la 96.9. Gracias, doctor. Este tema, pues, en realidad ha sido un poco polémico porque hemos visto posturas, sobre todo del tema político, más allá del tema ciudadano, respecto a ¿qué tan necesario es que Ecuador no acuda o no confíe, entre comillas, en sus fuerzas armadas para poder luchar contra el crimen organizado y sea necesaria la intervención de un grupo de operaciones o un grupo estratégico internacional en el país? No, mire, yo lo veo desde el punto de vista más bien de apoyo, porque si el crimen, el terrorismo y el narcotráfico son delitos que pasan las fronteras transnacionales, nosotros tenemos que combatirlo uniendo los países que estamos afectados, como son Estados Unidos, Comunidad Europea, México, Colombia, Perú, Ecuador. Entonces, mire, desde hace mucho tiempo Ecuador, yo mismo he participado como oficial de Marina en las maniobras UNITAS. No sé si usted debe haber oído las maniobras UNITAS que hacíamos aquí en Ecuador, donde venían buques de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de Chile, y hacíamos maniobras conjuntas en nuestro mar territorial y nuestra jurisdicción marítima. Eso es apoyo internacional y apoyo entre países para combatir crímenes que pasan las fronteras, como por ejemplo la pesca ilegal, ¿no es cierto? Cuando vienen, por ejemplo, los buques chinos que cada vez vienen y están fuera de nuestro mar territorial y nuestra jurisdicción marítima, pero vienen como 200 buques. Entonces hay que unirse los países, Perú, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, para combatir todos estos males. Y así lo veo, y no veo ningún problema en que vengan ayuda internacional en este aspecto, especialmente en tecnología e inteligencia. Mire, yo ponía siempre el ejemplo, cuando hay un terremoto fuerte en Ecuador, ¿verdad? O en cualquier parte del mundo, las Fuerzas Armadas o los bomberos no se dan, se sobrepasa la capacidad de ellos, entonces vienen bomberos, ¿no es cierto?, o rescatistas de Estados Unidos, de México, a ayudar al país. Así sucedió, por ejemplo, en el terremoto cuando nos sucedió en Manabí, Esmeralda. Lo mismo cuando hay grandes incendios en Quito, o vienen aviones, ¿no es cierto?, de Chile, de Perú o de Estados Unidos para combatir el incendio. Asimismo, estamos viviendo una época de gran crisis, especialmente en seguridad, donde los grupos terroristas y narcotraficantes están desatados. Y tenemos que, ¿por qué no?, pedir ayuda internacional, especialmente en asuntos críticos como es inteligencia. ¿Por qué no venir aviones de Estados Unidos, los AMBAG o los Orión P3 Charlie, para que nos den inteligencia? Entonces, no hay ninguna afectación a la soberanía y más bien es un apoyo entre estados para combatir crímenes y delincuencia. 7:50. Seguimos en diálogo con el doctor Byron San Miguel, quien es experto en seguridad, hablando de la cooperación de fuerzas especiales que había propuesto el gobierno nacional en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. Si bien entonces sería importante justamente esta alianza, porque ya hemos tenido experiencias en otras situaciones en donde pues obviamente la ayuda exterior ha sido de gran utilidad. En este caso específico, si estamos hablando de crimen organizado, puntualmente, ¿qué es lo que sería necesario intervenir, ¿no?, de forma estratégica, que quizás nosotros ahora no podamos, pero con una ayuda externa sí? Mire, ya la Corte Constitucional aprobó al Ecuador, mejor dicho, la Corte Constitucional aprobó cuando el presidente Guillermo Lasso lo envió, ¿no es cierto?, el convenio con Estados Unidos en el asunto marítimo.
la Corte Constitucional dijo o indicó en su resolución que no es necesario que se le consulte a la Asamblea, que el presidente puede hacerlo a través de un decreto presidencial, y eso es lo que se ha hecho. Lo que ahora ha pedido el presidente a la Asamblea es que dé apoyo a la guerra contra los grupos delincuenciales, porque de mi manera de ver, solo el presidente, el Ejecutivo, a través de Fuerzas Armadas y Policía, están peleando esta guerra. La Asamblea nos interesa, más bien hay muchos grupos políticos que están en contra y que apoyan a ciertos grupos delincuenciales, y el Poder Judicial también no se involucra, más bien cuando los militares y los policías atrapan a los delincuentes, al otro día los jueces los sueltan. Entonces, la guerra lo está peleando solo el Ejecutivo a través de Fuerzas Armadas y Policía. Los demás están desentendidos. Y lo que el presidente ha querido es que la Asamblea también se comprometa, porque la guerra lo debemos enfrentar todo el Poder Nacional, todos los poderes del Estado, Asamblea, Poder Judicial, periodistas, empresarios, todos debemos pelear esta guerra, así como lo hicimos en el CENEPA y ganamos al Perú. Así debemos ganar esta guerra, pero solo lo están peleando las Fuerzas Armadas y la Policía, el Ejecutivo. La Asamblea no le interesa, el Poder Judicial tampoco, y así no se va a ganar una guerra. Entonces es necesario que todos nos unamos y el Poder Nacional unido combatamos a estos grupos delincuenciales. Y desde el punto de vista técnico, ¿qué tipo de ayudas puntuales se necesitarían? Desde el punto de vista técnico tenemos muchas limitaciones. Fuerzas Armadas y Policía no tienen mucho equipamiento porque desde hace muchos años no se equipaba Fuerzas Armadas ni Policía. Necesitamos asistencia en el mar a través de, ¿no es cierto?, tecnología, aviones de exploración aeromarítima. Cuando estaba la base de Manta venían aviones P-3 Charlie, aviones AWACS, y entonces no había mucho narcotráfico que salía por el mar, ¿no es cierto? Pero en el gobierno de Correa salió los militares de Estados Unidos de la base de Manta y no fue reemplazada por nada. Ahí tenemos una ayuda que nos pueden dar Estados Unidos, ¿no es cierto?, u otros países. En asunto de tecnología también, en asunto de inteligencia, es importantísimo. En esos aspectos, ¿por qué no recibir ayuda internacional? Justamente en ese sentido, esta propuesta de ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado, pues prácticamente ha puesto a la canciller a buscar quiénes serían esos aliados, quiénes estarían dispuestos a trabajar. Desde su experiencia, ¿quiénes son, digamos, que los más probos para poder venir a ayudar a Ecuador en la situación en la que se encuentra? Mira, hay países, ya se ha ofrecido Argentina, Israel, Estados Unidos. Hay muchos países que pueden aportar ayudando al Ecuador en estos asuntos de que los dije, en esas áreas especialmente de inteligencia, en áreas de tecnología, en áreas de exploración aeromarítima, en el área de satelital, ¿no es cierto? Y yo creo que fuerzas especiales no necesitan nuestro país, porque nuestras fuerzas armadas están bien entrenadas, lo mismo la policía, y grupos especiales, ¿no es cierto?, en la policía y en fuerzas armadas, y creo que más bien nosotros debemos pedir ayuda en los asuntos técnicos de tecnología, de inteligencia, y aviones, por ejemplo, que son muy caros. No tenemos un presupuesto. Un avión le costará $300 millones, un P-3 Charlie o un AWACS. Entonces, esa es la clase de intercambio que tenemos que hacer o solicitar esa ayuda internacional. Y dentro de este mismo tema, ¿qué tan importante es volver a activar el debate de establecer bases militares extranjeras en el país? Yo creo que el presidente ya mandó eso a la Corte Constitucional. Para mí no tenemos problemas. Yo soy oficial de Marina, oficial de Marina en servicio pasivo. Y mire, ya tenemos experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, para proteger el canal de Panamá, escogió 2 puntos estratégicos en el Ecuador: la base de Salinas y la base allá en Baltra, en Islas Galápagos. ¿Y qué ha pasado con la soberanía del país? No pasó nada. Lo mismo, Colombia tiene 8 bases militares de Estados Unidos, no ha pasado nada con su soberanía. España tiene base de Rota y base de Morón. Alemania tiene como 10 o 15 bases, y en Europa están distribuidos varias bases de los americanos. Yo creo que Alemania, España, Colombia no han perdido su
su soberanía. E Israel pide a gritos que Estados Unidos le apoye siempre en la guerra contra el terrorismo de los ciertos países árabes. Entonces, yo creo que si se aprueba eso, es bienvenido, porque si hay necesidad que se instale una base para apoyar al Ecuador, no hay problema. 7:56. Estamos conversando con el doctor Byron San Miguel, quien es experto en seguridad, acerca de la cooperación de fuerzas especiales que propuso el gobierno en días anteriores para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Si esto no sucede como se espera desde el gobierno, ¿qué otras alternativas tiene Ecuador para poder hacer algo que realmente funcione y que la ciudadanía también pueda sentirlo y pueda sentir también esa seguridad? El primer buen paso que dio el presidente Noboa fue declarar conflicto armado internacional. Fuerzas Armadas entraron a la guerra interna a través de los bloques de seguridad. Se hizo un buen trabajo. El año 2024 se redujo en 17% las muertes violentas. Ahora, enero y febrero, para mí, por dos causas se ha incrementado esto de las muertes violentas. Primero, por la campaña electoral. Hay muchos partidos que están ligados con el crimen organizado. Y el segundo caso es que Fuerzas Armadas y Policía les ha decomisado mucha droga a los grupos narcodelincuenciales, y ellos, como ya no tienen ese dinero, han mutado para otros delitos, como son la extorsión y el secuestro. Y también ya hay menos vías para que exporten los narcotraficantes y se pelean entre ellos. Por eso es que las muertes violentas han aumentado, y no entre gente buena, sino entre gente delincuente. Se están matando. Lo que pasó en la urbanización acá Brisas, en Ciudad Celeste, murieron 4 delincuentes. Que entraron otros delincuentes, es decir, a ajustar cuentas. Eso es lo que está pasando. Esperemos que las Fuerzas Armadas sigan trabajando con el profesionalismo que han demostrado, y lo mismo la policía. Y estos índices de inseguridad yo creo que van a ser bajados en los próximos meses, después de que pase ya las elecciones de segunda vuelta. Es decir, que el tema electoral definitivamente, desde su punto de vista, ha influido mucho en la situación de delincuencia, de crimen, de altas tasas de homicidios, ¿no? De acuerdo a lo que nos comenta, en base también a su experiencia de lo que ha ocurrido en otros países. Mire, las Fuerzas Armadas estaban haciendo un excelente trabajo, buenas estrategias. Han bajado los índices de inseguridad, como les digo, un 17% hasta el mes de noviembre. ¿Y qué? Se volvieron brutos, hicieron malas estrategias para justo diciembre, enero y febrero que se disparen las muertes violentas. Es porque estaban en la primera vuelta electoral y en las elecciones. No hay otra situación. O sea, ¿qué hicieron mal las Fuerzas Armadas para que los meses justo de las elecciones se incrementen las muertes violentas? O sea, no cabe en mi cabeza, sino que hay grupos violentos involucrados para desprestigiar al gobierno, y entre ellos, como el gobierno le está dando duro a estos grupos, ellos salen a matar para que desprestigiar al gobierno y decir que la seguridad está yendo por mal camino. Ese es mi punto de vista, porque si no, o sea, de la noche a la mañana las Fuerzas Armadas y la policía hicieron mal su trabajo si venían bajando los índices de inseguridad. Es por las elecciones, y estoy seguro que después de la segunda vuelta electoral van a seguir bajando los índices de inseguridad. Téngalo por seguro. Y el caso de los 4 niños de las Malvinas, que sucedió incluso en plena época electoral, ¿cree que también haya incidido en que más adelante también hayan habido más casos como muertes violentas? Mire, el caso de los 4 niños de las Malvinas fue un mal procedimiento de los 16 miembros de la Fuerza Aérea que los hicieron mal procedimiento. Y entonces ellos están siendo juzgados, pero ellos no son criminales. Las Fuerzas Armadas no preparan a criminales, las Fuerzas Armadas preparan a militares para combatir, pero ellos hicieron una falla de procedimiento, lo dejaron mal allá a los abandonados,
y ahí vinieron grupos delincuenciales y les mataron a estos niños. Pero las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en este asunto. Fue un grupo de militares de la FARC que hicieron un mal procedimiento, pero ellos no mataron a los muchachos. Fueron grupos GDOs que aprovecharon esas circunstancias y mataron. Entonces vino después el desprestigio, ¿no es cierto? Y también esa es una de las causas, señorita periodista, es una de las causas, porque vino el desprestigio especialmente, ¿no es cierto? Usted vio que ya Patiño fue a entrevistar a los familiares de las víctimas, después toda una cadena en contra de Fuerzas Armadas que eran asesinas y que etcétera, etcétera. Con esto hizo que miembros de las Fuerzas Armadas y la policía ya tengan recelo inclusive de intervenir, porque después pueden ser demandados. Entonces mire lo que causa esta situación en los miembros de Fuerzas Armadas y la policía que estaban trabajando muy bien. Es decir, todo esto por la campaña electoral, para que ese partido, para desprestigiar el gobierno, incitaba a decir que Fuerzas Armadas están haciendo un mal trabajo, que se iban contra los derechos humanos, y no fue así, fue una falla de procedimiento de estos miembros de la Fuerza Aérea que ya van a ser sancionados. No creo que van a ser sancionados por la muerte, sino por falla en procedimientos. Justamente el tema de la confianza ciudadana en general respecto a todos los procedimientos que se hacen desde las directrices del gobierno, también pues sigue causando ese malestar, ¿no? Porque en sí hay mucho recelo de salir a la calle, mucho temor de saber qué es lo que va a pasar, si es que las personas vamos a poder regresar tranquilos a casa. Pero en todo caso, volviendo al tema que nos convocaba, que tiene que ver con el tema de la ayuda exterior, es algo que muchas personas lo están esperando, y por otro lado quizás también hay ese recelo de saber si efectivamente una ayuda así podría funcionar. Entonces estamos a la espera de saber qué es lo que va a pasar, si finalmente eso va a proceder, si va a tener el respaldo internacional necesario, y pues ya el tiempo lo dirá, ¿no? Efectivamente, si es que hay esa apertura, si se puede jugar con esa carta, por así decirlo, esperar que los resultados vengan en orden a lo planificado. Así es, señorita periodista. Mire, esperemos que todo esto vaya calmándose. Yo confío en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestra Policía Nacional, en sus estrategias. Confío en que esto va a mejorar y que va a haber ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos, de Israel, de Argentina, y vamos a revertir toda esta situación. Esperemos que así sea. Gracias, doctor Byron San Miguel, por habernos acompañado en este espacio de voces y opiniones en la 96.9 FM. Muchas gracias y a las órdenes siempre. Gracias. Son las 8 horas con 4 minutos, 8 horas con 4